Un ingeniero llamado Park, quien trabajó durante más de 2 décadas en el Departamento de Desarrollo de Sistemas de Inyección de Hyundai, notó un patrón alarmante. Mientras los motores coreanos estaban diseñados para ser los más eficientes del mundo, la calidad variable del combustible global y los hábitos de conducción urbana estaban matando a los inyectores de inyección directa mucho antes de su tiempo de vida previsto. Una noche, mientras observaba cómo una flota entera de taxis de la ciudad de Seúl presentaba fallos de ralentí y un consumo de combustible desorbitado, Park decidió que el método tradicional de reemplazar y desechar era un insulto a la ingeniería. Se encerró en su laboratorio personal y, utilizando los mismos principios de precisión con los que se fabrican los semiconductores en su país, desarrolló un protocolo de limpieza de bajo costo que no requería desmontar ni un solo tornillo. Este protocolo se filtró entre los gremios de mecánicos de Daegu y Busan, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como el método coreano, el concepto de la química inversa coreana. En el mundo occidental, estamos acostumbrados a la idea de que para limpiar algo hay que frotar o usar solventes que simplemente arrastran la suciedad. Sin embargo, el método coreano introduce un concepto revolucionario: la química inversa. Los ingenieros coreanos descubrieron que el carbono que se hornea en la punta de un inyector no es solo suciedad, sino una estructura molecular que se ha soldado al metal debido a las presiones de hasta 2000 libras por pulgada cuadrada. La química inversa no busca arrastrar el carbón, sino desestabilizar su enlace iónico con la superficie del inyector. En lugar de usar solventes agresivos que pueden dañar los sellos de goma, los coreanos utilizan compuestos que engañan a las moléculas de carbono para que se vuelvan hidrofílicas, permitiendo que el flujo constante de gasolina las disuelva desde adentro hacia afuera. Imagina que en lugar de intentar picar una piedra con un cincel, pudieras convertir esa piedra en azúcar para que el agua se la lleve. Eso es exactamente lo que hace este método. Este enfoque es fundamental porque los inyectores modernos de inyección directa, GDI, operan dentro de la cámara de combustión, expuestos a temperaturas de más de 600 grados Celsius. Un limpiador convencional se evapora antes de hacer su trabajo, pero la química inversa coreana utiliza vehículos de transporte oleosos que resisten el calor extremo. El truco del llenado nocturno a baja temperatura. Este es uno de esos secretos de los conductores de flotas en Corea que parece una superstición hasta que ves los datos científicos. El método coreano sostiene que la limpieza de los inyectores comienza en el tanque de combustible, pero no solo con lo que le echas, sino con cuándo se lo echas. La densidad del combustible cambia drásticamente con la temperatura, y esto afecta directamente la eficacia de cualquier agente limpiador que decidas añadir. Llenar el tanque durante las horas más frías de la noche o la madrugada permite que el combustible sea más denso y que los aditivos se mezclen de forma homogénea sin sufrir una evaporación prematura de sus componentes volátiles. En Corea, los mecánicos recomiendan añadir el limpiador de inyectores justo antes de llenar el tanque en una noche fría. ¿Por qué? Porque el choque térmico entre la gasolina fresca de los depósitos subterráneos de la estación y el aire frío de la noche crea un efecto de mezclado turbulento natural. Este proceso asegura que el limpiador no se quede flotando en la superficie o se hunda en el fondo, sino que se convierta en una solución perfecta. Además, al conducir de noche con temperaturas ambientales más bajas, el sistema de retorno de combustible del auto se mantiene más fresco, lo que evita que el limpiador se degrade antes de llegar a los inyectores. ¿Por qué los coreanos nunca usan gasolina de bajo octanaje en motores GDI? Si tienes un auto moderno con motor GDI, probablemente estés cometiendo un error que está acortando la vida de tus inyectores cada vez que eliges la opción más barata en la gasolinera. En Corea, el uso de gasolina de bajo octanaje en motores de inyección directa es visto casi como un sabotaje. La razón no es solo el rendimiento, sino la limpieza térmica. Un motor GDI comprime el aire a niveles altísimos, y una gasolina de bajo octanaje tiende a detonar antes de tiempo, creando lo que los mecánicos llaman preignición. Estas pequeñas explosiones descontroladas no solo dañan los pistones, sino que crean un remanso de gases carbonizados que regresan hacia la punta del inyector. En Corea, el protocolo dicta usar siempre el octanaje más alto disponible si el objetivo es limpiar el sistema.
La gasolina de alto octanaje permite que la computadora del auto adelante el tiempo de encendido, lo que genera una combustión más completa y barre los residuos de carbono de la cámara de combustión. Es un ciclo virtuoso. El octanaje alto mantiene la cámara limpia, y una cámara limpia permite que el inyector trabaje sin obstrucciones externas. El secreto del estabilizador de polímeros sintéticos. La gasolina moderna es una mezcla compleja de químicos que empiezan a descomponerse en el momento en que salen de la refinería. El método coreano pone un énfasis obsesivo en la estabilidad del combustible. Cuando la gasolina se queda estancada en el riel de inyectores de un auto apagado, el calor residual del motor actúa como un horno, cocinando el combustible y dejando una capa de barniz pegajoso. Este barniz es el pegamento que atrapa el carbono y bloquea los inyectores. El secreto coreano consiste en el uso de estabilizadores de polímeros sintéticos. A diferencia de los estabilizadores comunes que solo evitan que la gasolina se vuelva vieja, estos polímeros coreanos recubren las paredes metálicas del sistema de combustible con una capa microscópica de baja fricción. Es como si le pusieras teflón a tus inyectores por dentro. Esto evita que el barniz se adhiera, permitiendo que cualquier residuo sea arrastrado por el flujo normal de combustible la próxima vez que arranques el auto. Este truco es especialmente vital para los vehículos híbridos, que son extremadamente populares en Corea, donde el motor de combustión se apaga y se enciende constantemente. En esos periodos de inactividad, el combustible caliente es una bomba de tiempo para los inyectores. El método del ciclo de calor para desincrustar barnices. El calor suele ser el enemigo, pero en el método coreano, el calor controlado es una herramienta quirúrgica. Los mecánicos en Corea utilizan una técnica llamada ciclo de calor para limpiar inyectores sin desmontarlos. El principio es simple. Los diferentes materiales se expanden y contraen a diferentes velocidades. El acero del inyector y el carbono incrustado tienen coeficientes térmicos distintos. El método consiste en llevar el motor a su temperatura operativa plena mediante una conducción alegre durante 20 minutos, y luego apagar el motor y dejarlo reposar exactamente 15 minutos. Durante este reposo, el calor del bloque del motor se transfiere hacia el riel de inyectores, un proceso llamado heat soak. Al estar el combustible detenido y caliente, los aditivos limpiadores que añadiste al tanque tienen la oportunidad de macerar la suciedad. Luego, vuelves a encender el motor y realizas varias aceleraciones fuertes. El uso estratégico de aditivos con base de queroseno purificado. Si lees la etiqueta de muchos limpiadores de inyectores económicos, verás ingredientes que parecen sacados de un laboratorio de solventes industriales. Sin embargo, el método coreano rescata un ingrediente que la mayoría ha olvidado: el queroseno purificado de grado aeronáutico. El queroseno tiene una propiedad única. Es un solvente extremadamente potente, pero, al mismo tiempo, es un lubricante excelente. A diferencia del alcohol, que reseca y corroe, el queroseno purificado penetra en los depósitos de carbón más duros y los ablanda sin atacar los componentes de caucho o plástico del sistema de combustible. En Corea, se utiliza una mezcla específica de queroseno purificado con agentes detergentes de última generación. El queroseno actúa como el caballo de Troya, que transporta a los detergentes profundamente dentro de las grietas del carbono. Además, el queroseno tiene un punto de inflamación más alto que la gasolina, lo que significa que ayuda a que la combustión sea un poco más lenta y controlada durante el proceso de limpieza, permitiendo que los residuos se quemen de manera más eficiente sin dejar cenizas. ¿Cómo el filtro de combustible nanocelulosa previene la suciedad del inyector? En la filosofía coreana de mantenimiento, la prevención es la reina. Un inyector solo se ensucia si le llega suciedad o si el combustible se degrada. El método coreano integra el uso de filtros de combustible de nanocelulosa. Mientras que un filtro convencional atrapa partículas de hasta 10 micras, los filtros de nanocelulosa utilizados en la industria automotriz coreana pueden detener contaminantes de hasta 2 micras. Esto es crucial porque los inyectores GDI tienen tolerancias tan pequeñas que una partícula invisible al ojo humano puede obstruir parcialmente un orificio de pulverización, alterando todo el patrón de combustión.
Un inyector con el flujo alterado empieza a acumular carbón mucho más rápido debido a la combustión imperfecta que él mismo genera. Es un círculo vicioso que el filtro de nanocelulosa corta de raíz. Cambiar el filtro de combustible según el estricto calendario coreano, que suele ser mucho más frecuente que el recomendado en Occidente, es el secreto para que los inyectores permanezcan limpios por años. En Seúl, los mecánicos dicen: un filtro viejo es un inyector muerto esperando a suceder. El mito coreano del agua en el tanque y cómo eliminarla realmente. El agua es el enemigo silencioso de los sistemas de inyección de alta presión. En Corea, un país rodeado de mar y con una humedad relativa alta, la condensación en los tanques de combustible es un problema constante. El agua no solo no se quema, sino que causa corrosión instantánea en las agujas de los inyectores y destruye la capacidad de limpieza de los aditivos. Muchos productos limpiadores prometen eliminar el agua mediante alcohol, pero el método coreano rechaza esta idea. El alcohol se mezcla con el agua y crea una solución que todavía es corrosiva. El truco coreano es el uso de agentes de desemulsificación. En lugar de intentar que el agua se mezcle con la gasolina para que pase por el motor, donde causará daños por vapor, estos agentes obligan a que el agua se separe completamente y sea atrapada por el filtro separador o, en casos extremos, que sea evacuada mediante un drenaje controlado del tanque. Mantener el tanque por encima de la mitad es otra regla de oro coreana para minimizar el espacio de aire donde se forma la condensación. Un inyector que procesa agua, aunque sea en cantidades microscópicas, desarrollará una capa de óxido que servirá de base para que el carbono se adhiera con una fuerza increíble. La técnica del purge preventivo antes del cambio de aceite. Este es un microgancho vital. ¿Sabías que la suciedad de tus inyectores termina contaminando tu aceite nuevo si no tienes cuidado? El método coreano sincroniza la limpieza intensiva de los inyectores con el cambio de aceite del motor. La técnica del purge consiste en usar una concentración alta de limpiador de sistema de combustible en el último cuarto de tanque antes de llevar el auto al taller. La lógica es brillante. Durante un proceso de limpieza profunda, parte de los solventes y los residuos de carbono disueltos pueden filtrarse a través de los anillos del pistón y terminar en el cárter, diluyendo el aceite. Si limpias tus inyectores justo después de haber puesto aceite nuevo, estarás degradando tu lubricante fresco de inmediato. Los coreanos realizan la limpieza agresiva al final de la vida útil del aceite viejo. De esta manera, todos los contaminantes que se desprenden durante la fase de limpieza son evacuados cuando el mecánico drena el aceite viejo. Es un sistema integral que protege tanto el sistema de combustible como la lubricación del motor. El impacto de los depósitos de carbono en la atomización ultrasónica. Un inyector moderno no solo escupe gasolina, la atomiza mediante pulsos que pueden ser comparados con la tecnología ultrasónica. El combustible sale a una velocidad tan alta que se fragmenta en millones de microgotas. El método coreano pone un foco especial en cómo incluso una capa de carbono de 1 micrón de espesor puede arruinar este proceso. Cuando el carbono se acumula en el borde del orificio del inyector, crea turbulencias. En lugar de una niebla uniforme, el combustible sale en chorros irregulares. Esto provoca que el combustible golpee las paredes del cilindro o la cabeza del pistón en estado líquido, un fenómeno conocido como lavado de cilindros, que elimina la capa de aceite protectora y causa un desgaste prematuro del motor. En Corea, la limpieza de inyectores se considera exitosa solo cuando se recupera la atomización perfecta. No se trata de que el auto arranque, sino de que el combustible se convierta en gas casi instantáneamente al salir del inyector. Uso de detergentes de nitrógeno. La barrera invisible. El nitrógeno es un componente clave en la detergencia moderna de alta gama, y en Corea es un estándar en la mayoría de las gasolineras premium. Sin embargo, el método coreano añade una capa extra mediante aditivos concentrados de nitrógeno amina. Estos detergentes tienen una afinidad química superior con el metal de los inyectores que el propio carbono. Al circular por el sistema, las moléculas de nitrógeno se adhieren a la superficie limpia del inyector, creando una barrera invisible de baja energía superficial. Es como ponerle una capa de cera a un auto para que el lodo no se pegue.
Esta barrera impide que los precursores del carbono, las moléculas pesadas de la gasolina, se anclen al metal. Es una estrategia de defensa activa. Mientras que los solventes atacan el carbón existente, el nitrógeno previene la formación de nuevo carbón. En Seúl, los mecánicos expertos recomiendan un tratamiento de choque de nitrógeno cada 5.000 kilómetros para mantener esta barrera intacta. Si dejas pasar mucho tiempo, la barrera se rompe y el carbono comienza a colonizar el metal nuevamente. Pero para que el nitrógeno llegue a cada rincón, la presión debe ser constante, un tema que veremos en el puesto 8. El truco de la presión positiva en el riel de combustible. La mayoría de los problemas de inyectores sucios comienzan cuando la presión en el riel de combustible cae. En los sistemas coreanos se pone mucho énfasis en mantener una presión positiva constante, incluso cuando el motor está apagado. El truco coreano para una limpieza efectiva implica verificar la válvula de retención de la bomba de combustible. Si la presión cae cuando el auto está estacionado, el combustible en el riel puede empezar a hervir debido al calor del motor, lo que acelera la formación de barnices en el interior del inyector. Mantener una presión alta evita que el combustible cambie de estado líquido a gaseoso dentro del inyector, manteniendo los aditivos limpiadores en contacto directo con las superficies internas. Muchos mecánicos en Corea instalan manómetros temporales para asegurarse de que, durante el proceso de limpieza con aditivos, la bomba esté entregando el 100% de su capacidad. Una presión débil significa una limpieza débil, ya que el flujo no tiene la fuerza necesaria para desprender los depósitos ablandados. Esta atención a la hidráulica del sistema es lo que permite que el método coreano rescate inyectores que otros darían por perdidos. Pero antes de culpar al inyector, hay que mirar a la bomba de baja presión, como veremos en el puesto 7. ¿Por qué los coreanos revisan la bomba de baja presión cada 10.000 kilómetros? En los sistemas de inyección directa hay dos bombas, una de baja presión en el tanque y una de alta presión en el motor. El método coreano enseña que una bomba de baja presión cansada es la causa raíz de la mayoría de los inyectores obstruidos. Si la bomba del tanque no envía suficiente combustible, la bomba de alta presión sufre cavitación, creando microburbujas de aire. Estas burbujas de aire elevan la temperatura del combustible de forma drástica justo antes de entrar al inyector, cocinando cualquier impureza y convirtiéndola en carbón sólido instantáneamente. Los coreanos realizan pruebas de flujo de la bomba de baja presión cada 10.000 kilómetros como parte de su protocolo de limpieza preventiva. Es mucho más barato mantener una bomba eficiente que limpiar un juego de inyectores GDI arruinados por el calor de la cavitación. Este enfoque sistémico es lo que hace que los autos coreanos mantengan sus caballos de fuerza intactos durante décadas. No ven al inyector como una pieza aislada, sino como la punta de una lanza que depende de todo el eje para ser efectiva. Y para coordinar todo este sistema, la computadora del auto utiliza una herramienta secreta que exploraremos en el puesto 6. Los sensores de detonación. La técnica coreana de limpieza con hidrógeno en casa. En los últimos años, la limpieza con hidrógeno se ha vuelto popular en todo el mundo, pero los coreanos fueron los pioneros en adaptar esta tecnología de escala industrial para el uso doméstico preventivo. El hidrógeno tiene una propiedad mágica en la combustión. Aumenta la velocidad de la llama y eleva la temperatura de combustión lo suficiente como para que el carbono sufra un proceso de sublimación, pasando de sólido a gas sin dejar residuos. La técnica coreana consiste en introducir una cantidad controlada de gas hidrógeno a través de la admisión de aire mientras el motor está en ralentí. A medida que el hidrógeno entra en la cámara de combustión, actúa como un acelerador químico. El carbono acumulado en la punta del inyector, que suele ser el punto más caliente, empieza a reaccionar con el hidrógeno excedente, rompiendo sus cadenas largas de hidrocarburos pesados y convirtiéndolas en dióxido de carbono y vapor de agua. Lo que hace que el método coreano sea especial es la combinación del hidrógeno con un ciclo de revoluciones variables. No dejan el motor estático, lo hacen respirar el hidrógeno en ráfagas. Esto asegura que la limpieza no sea solo en la cámara, sino que el calor generado limpie también la cara del inyector que está expuesta. Es un proceso de pirólisis controlada. Muchos usuarios en Corea instalan pequeños generadores de HEHO artesanales solo para realizar esta limpieza una vez al mes, durante 30 minutos.
El resultado es un motor que recupera su compresión original y unos inyectores que brillan como espejos por dentro. La verdadera ciencia detrás del hidrógeno en el método coreano radica en la creación de radicales libres de hidroxilo durante la combustión. Cuando el gas HHO entra en la cámara de combustión, no solo actúa como un combustible adicional, sino como un agente de limpieza en fase gaseosa. A diferencia de los líquidos que deben tocar la superficie para limpiar, el hidrógeno penetra en los poros microscópicos del metal donde el carbono se ha anclado profundamente. El uso de solventes de ésteres para inyectores piezoeléctricos. Los inyectores piezoeléctricos son las joyas de la corona de la ingeniería moderna. Pueden abrirse y cerrarse hasta 5 veces en un solo ciclo de combustión. Pero esta velocidad viene con una fragilidad extrema. No puedes usar limpiadores agresivos con ellos porque sus cristales piezoeléctricos internos y sus microválvulas de aguja pueden sufrir daños por cavitación química. El método coreano soluciona esto mediante el uso de ésteres sintéticos. Los ésteres son compuestos orgánicos que tienen una polaridad natural. En términos sencillos, actúan como imanes químicos que buscan la suciedad. A diferencia de los solventes de hidrocarburos tradicionales que simplemente intentan quemar la suciedad, los ésteres se infiltran debajo de las capas de laca y barniz, levantándolas del metal sin necesidad de fricción o calor excesivo. En Corea, se utiliza una mezcla de ésteres de poliol que son extremadamente estables y proporcionan una lubricación superior. Esto es vital porque un inyector piezoeléctrico que se queda seco por un limpiador basado en alcohol morirá en pocos kilómetros. El éster limpia y lubrica simultáneamente, asegurando que el movimiento de la aguja sea fluido y preciso hasta el microsegundo. Los conductores coreanos de autos de lujo utilizan este tipo de solventes de forma preventiva cada 15.000 kilómetros, mezclándolos directamente en el tanque cuando éste tiene un tercio de combustible para maximizar la concentración. El secreto de la válvula de retorno y el flujo bidireccional de limpieza. La mayoría de la gente piensa que el combustible solo viaja en una dirección, del tanque al motor. Pero el secreto de los talleres de alto rendimiento en Corea es el aprovechamiento del flujo de retorno. Muchos sistemas de inyección coreanos están diseñados con un riel de retorno que devuelve el combustible no utilizado al tanque. Los mecánicos expertos utilizan este circuito para crear un bucle de limpieza infinito. Al conectar una máquina de limpieza externa directamente al riel, pero manteniendo el sistema de retorno abierto, el solvente limpiador no solo pasa una vez por el inyector, sino que circula constantemente por todo el sistema, incluyendo el regulador de presión y las líneas de retorno. Este flujo constante crea una acción de lavado bidireccional. La turbulencia generada por el combustible que regresa ayuda a desprender partículas que están atrapadas en los microfiltros internos de los inyectores, los cuales son imposibles de limpiar con un método de flujo unidireccional. Es como lavar una tubería haciendo que el agua corra en ambos sentidos. En Seúl, este procedimiento se conoce como el diálisis del sistema de combustible. Durante una hora, el auto no consume gasolina, sino un cóctel de limpieza puro que circula a alta presión. El secreto mejor guardado por los talleres de Daewoo. Hemos llegado al final del camino, al secreto que los ingenieros coreanos susurran y que los talleres de Daewoo protegen como un tesoro nacional. Este no es un producto, ni una máquina cara. Es un protocolo de 3 pasos que combina la física de fluidos con la gestión electrónica para realizar lo que se llama una limpieza por resonancia armónica. El método definitivo consiste en lo siguiente. Primero, se satura el sistema con una mezcla concentrada de PA, polieteramina y ésteres. Segundo, se induce al motor a un estado de limp mode, controlado mediante la desconexión selectiva de un sensor de flujo de aire, lo que obliga a la computadora a abrir los inyectores al máximo de su ancho de pulso para compensar. Y tercero, aquí viene la magia. Se aplica una frecuencia de sonido externa a través de un transductor colocado en el riel de combustible mientras el motor está en este estado de saturación. La vibración sónica, coordinada con la apertura máxima de los inyectores y la química de los ésteres, crea un efecto de cavitación ultrasónica dentro del flujo de combustible. Esto desintegra el carbono no por fricción, sino por vibración molecular.
Hemos desglosado el método coreano en su totalidad, desde los secretos del tanque hasta la resonancia sónica de Daegu. Lo que has aprendido hoy no es solo mantenimiento automotriz, es una lección de respeto por la ingeniería. Un inyector limpio es el corazón de un motor sano, y un motor sano es la garantía de que tu inversión y tu seguridad están protegidas. Implementar estas técnicas puede parecer abrumador al principio, pero si empiezas con los pasos básicos y mantienes la disciplina, ahorrarás miles de dólares en reparaciones, catalizadores quemados y sensores de oxígeno arruinados. El costo de un buen aditivo de ésteres o de dedicarle tiempo a un ciclo de calor es insignificante comparado con la factura de un concesionario por un juego nuevo de inyectores GDI.